Hoy vamos a hablar de un tema muy delicado de lo que está ocurriendo en la guerra allá en Israel, en Gaza, sobre el tema de los niños, ¿no? Los infantes que están cayendo, que están falleciendo en este conflicto. ¿Por qué el mayor número de víctimas son menores? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Hemos hablado en los distintos videos de que este conflicto tiene un trasfondo bíblico, profético, desde el punto de vista de Israel. Esto tiene un origen, ¿no? Desde aquellas tradiciones y creencias de pueblos elegidos donde un falso Dios contacta a dos pueblos, o una organización negativa más bien que se hizo pasar por Dios contacta a ambas razas, a ambos pueblos, desde Isaac e Ismael, y les entrega leyes, les entrega mandatos, les entrega promesas. A uno le dice una cosa, al otro le promete la otra y los pone a pelear por esa supremacía, a ver qué pueblo y qué raza controlaría esa tierra prometida y el mundo como tal. Y en medio de esto, guerras milenarias donde desafortunadamente han caído millones y millones de seres humanos, entre ellos niños, que es lo más lamentable como se está viendo acá. Pero, ¿qué es lo que hay detrás del fallecimiento de tantos menores? ¿Qué es lo que buscan estas falsas deidades con estos sacrificios de tantos menores en el tema de la Franja de Gaza? Y aquí es donde a mí me gustaría ver la opinión de muchos que siguen defendiendo lo que está haciendo Israel. No que porque es el pueblo elegido, que Israel se está defendiendo de lo que hizo Hamás el 7 de octubre. A mí me ponen en los comentarios que por qué ataco a Israel, por qué denuncio lo que está haciendo Israel y no digo nada sobre Hamás, que por qué no denuncio el atentado de Hamás. Y claro que lo he hecho y lo he mencionado acá, pero no lo he hecho como lo han mostrado los medios de comunicación, como un ataque espantoso de bestias terroristas que quieren destruir al pueblo elegido. Se ha analizado el por qué Hamás o esa parte del pueblo palestino que se agrupó y alzó las armas para defenderse, por qué hacen ese ataque, que evidentemente no está para nada bien. Y como lo he analizado y lo he dicho, es un ataque que es en respuesta a lo que ya antes, varias décadas, varios años, cientos o incluso miles de años, Israel ya ha hecho en contra de estas poblaciones. Es la respuesta al ahogo, al hostigamiento, a la destrucción, al desplazamiento, al asesinato, absolutamente todo lo que ha hecho Israel en contra. ¿Qué haría usted en los zapatos de los palestinos o de cualquier otro pueblo que desde el pasado han acribillado? ¿Qué es lo que haría usted si pierde a su familia, a sus hijos? Eso le preguntaría yo a aquellas personas que me comentan aquí insultándome, diciéndome que no, porque yo tengo ascendencia palestina, que yo defiendo a Hamás, que yo soy terrorista también. Pero lo hacen desde la ignorancia. Las personas que defienden a Israel y opinan basado en lo que los medios tradicionales de comunicación están informando, sobre todo los de Occidente, no tienen ni idea de lo que está ocurriendo. Son absolutos ignorantes de este tema y opinan y comentan como si fueran expertos. Más bien vaya, infórmese, estudie, analice, saque conclusiones y sobre todo sienta en su corazón la realidad de lo que está ocurriendo. No se ponga a escribir y hablar y opinar de temas que no tienen ni idea. Pero muchos opinan y hablan desde su creencia ciega y fanatismo religioso y no tienen ni idea. Más bien vaya, infórmese y después puede comentar con mayor criterio de temas en los cuales su opinión no es muy importante. Así que este es un tema delicado porque estamos hablando de unas pérdidas muy sensibles. En Gaza, ojo con esto, son asesinados 420 infantes cada día, según la UNICEF. Voy a utilizar palabras claves porque YouTube con estos temas censura bastante. La guerra entre Israel y el grupo armado palestino Hamás siguen lutando a todo Medio Oriente. Cada ataque deja tras de sí un rastro de dolor y muerte por los miles de personas heridas y asesinadas, incluidos menores de edad. Los ataques de Israel contra la Franja de Gaza causan cada día la muerte de 420 menores palestinos. Claro, como no son los hijos de aquellos que opinan y dicen yo estoy con Israel porque Israel está con el Dios verdadero. Cuánta ignorancia en esos comentarios. Pero bueno, hasta eso hay que comprenderlo. Que están pagando el más alto coste humano de la guerra en este enclave, porque han sido la mayoría de víctimas. En total van, ojo con el dato, 3.747 menores asesinados hasta el momento, además de 940 desaparecidos, según cifras dadas por UNICEF.
la agencia de Naciones Unidas dedicada a la protección infantil. Gaza se ha convertido en un cementerio para miles de infantes y en un infierno para todos los demás, sostuvo el portavoz de la UNICEF, James Elder. Nuestros temores más grandes sobre el número de menores asesinados, que pasó de docenas a cientos y finalmente a miles, se hicieron realidad en tan solo 15 días, lamentó Elder en una conferencia de prensa en Ginebra, Suiza. Las cifras son escalofriantes y aumentan significativamente cada día, agregó. Cada día se conoce un nuevo reporte de fallecidos y las víctimas aumentan en cientos. El portavoz dijo que más allá de las bombas, el acceso al agua y el trauma psicológico se han convertido en amenazas muy graves para todos estos niños. El primer problema pone a los menores en un riesgo más inmediato de morir por deshidratación, en particular en el caso de los lactantes. Durante los últimos días, marcados todos por el conflicto, la capacidad de producción de agua en Gaza ha sido a tan solo el 5% de su nivel diario antes del conflicto que hay allá en Israel contra el grupo de Hamas. Esto que está ocurriendo en Gaza es completamente inhumano. Una de las grandes barbaries, ¿no?, que hemos podido ver desafortunadamente en tiempos modernos. Esto es un genocidio completo y el hecho de que ellos vayan directamente por los menores tiene una razón de ser que a lo último lo vamos a reflexionar, porque esto no es de gratis, ¿no? El ataque a los civiles, y ellos se excusan, no, es que estamos persiguiendo a Hamas, estamos contra Hamas. Ese cuento solo se lo creen las personas pues que no tienen ni idea del origen de este conflicto. Pero se sabe realmente por qué va Israel. Israel va para destruir, desplazar el mayor número de palestinos posibles para apoderarse de Gaza y luego de Jerusalén. Y si tienen que llevarse por delante a la población entera de Palestina, lo van a hacer. Pero ellos obviamente obligan a que, para no morir, se vayan del país, ¿no? Se desplacen. Y entre más menores caigan, mucho mejor para ellos, porque ese también es su intención. Por acá el señor Lula dijo, deténganse, por el amor de Dios, deténganse. Él lamenta el fallecimiento de miles de niños en la franja de Gaza. Por primera vez presenciamos un conflicto en la que la mayoría de los fallecidos son menores. Esto tiene una intención, como lo vengo diciendo. Esto lo dijo el mandatario de Brasil. Esto tiene una intención, el hecho de erradicar el mayor número de menores posibles. Y tiene un objetivo en el marco del conflicto, en el marco físico, pero también en el marco energético espiritual. Y ahorita vamos a entender por qué. Son imágenes desgarradoras, por supuesto. Hay que ponerse en los zapatos de cualquier víctima, ¿no?, de cualquier conflicto. Sea Palestina, sea por allá en Europa del Este, cualquiera. Hay que ponerse en los zapatos de una persona desplazada que ha perdido su familia, a sus hijos, que lo ha perdido todo, que ha vivido en la zozobra. Solamente así, comprendiendo y poniéndose en su lugar, es que uno puede tener una opinión más adecuada. Porque cuando uno habla desde su comodidad, desde lo que uno cree, desde su creencia ciega, pues opina cualquier barbaridad y anda por ahí en internet esbozando cualquier tontería. Por acá en esta otra nota dice que no son daños colaterales. Boric condena el fallecimiento de cientos de niños en Gaza cada día por los ataques de Israel. Él afirma que no son daños colaterales. Porque claro, algunos pueden decir, no, es que en los bombardeos hay estas pérdidas. O es que los de Hamas son perversos porque ellos ponen de escudo a la población civil mientras ellos se esconden de los bombardeos. Eso es no entender lo que está ocurriendo. La gente piensa que Hamas es un grupo miliciano patrocinado, conformado, como si fuese un ejército como el de Israel, pero jamás son los mismos palestinos. Es decir, personas que viven en Gaza, que han decidido organizarse, que han decidido armarse para defenderse del asedio de Israel. No son realmente un ejército, porque Palestina no tiene ejército. Son los mismos ciudadanos que deciden también en unas formas que desafortunadamente no son las mejores, porque están utilizando la misma guerra para atacar a Israel. Pero Israel aprovecha esos ataques para decir, mira, me están bombardeando, y vienen y destruyen con todo la franja de Gaza, la población, porque esa es la estrategia de Israel. Hacerse los santos, los que nunca hacen nada, y ellos por detrás vienen haciendo su estratagema, vienen atacando a la población, pero cuando esa población a la que ellos atacan contesta, ellos dicen, mira, me están atacando.
entonces tienen el motivo para defenderse. Y la venganza de Israel, ya lo estamos viendo, ¿no? Históricamente siempre ha sido así. El mandatario destacó que los menores de edad han sido las principales víctimas de los ataques israelíes y aseguró que nada justifica esta barbarie. Este es el presidente chileno, ¿no? Gabriel Boric, criticó el martes la calificación de daños colaterales que recibieran los menores ultimados por Israel en el contexto del conflicto contra Hamas. Le llaman daños colaterales. Qué cínicos, ¿no? Qué cínicos, para colocarlo simplemente como, bueno, gajes del oficio. Hay que ser muy perverso. Bueno, no son seres humanos los que están haciendo esto. Ahí no hay arrepentimiento, no hay ningún tipo de reflexión, de análisis lógico. Estos son unos bárbaros. En un post en su cuenta de X, Boric llamó a recordar que, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 420 niños están siendo heridos o ultimados diariamente en Gaza por el Estado de Israel dirigido por el señor Benjamín Netanyahu, que este es un perverso que no tiene ningún tipo de perdón, no tiene ningún tipo de escrúpulos. Esto es de las peores cosas que se han podido ver. Son demonios en cuerpos humanos. En ese orden señaló que los menores, lejos de ser daños colaterales del conflicto, como deslizaron funcionarios de Tel Aviv tras el ataque al campo de refugiados en Jabalia, son sus principales víctimas junto a civiles inocentes, principalmente mujeres. O sea que la cantidad de pérdidas son niños y también mujeres. Qué curioso, ¿no? Porque deberían ser los de Hamas. El mayor número de pérdidas deberían ser milicianos de Hamas. Esos casi 9.000, alrededor de 10.000 personas que han fallecido en el conflicto, debería ser en su gran mayoría cifras de milicianos caídos de Hamas, que realmente se estén enfrentando con el ejército de Israel. Pero no, qué curioso que el 95% o más de esa cifra estén niños en su gran mayoría y el resto mujeres y muchos hombres también, pero que no pertenecen a Hamas, civiles comunes y corrientes. Así que aquí parece que el enfrentamiento no sería en contra del grupo miliciano, sino más bien contra la población, que eso es realmente lo que es. Estos encontraron una excusa perfecta el 7 de octubre, se dejaron hacer el ataque, porque hay que decirlo así. ¿Ustedes creen que la inteligencia de Israel no sabía que Hamas estaba preparando algo? Si los tienen vigilados, Gaza es una de las zonas más vigiladas por el ejército de Israel. Por supuesto que ellos sabían que algo se podía venir. Pero dejaron pasar eso, dejaron pasar los misiles, quién sabe si habrían apagado, ¿no?, el sistema, la cúpula de hierro, para que cayeran los misiles y así tener la excusa perfecta para arrasar con la franja de Gaza. Algunos hablan de ataque de falsa bandera, es decir, que fue el mismo Israel. Bueno, cualquier cosa puede ser posible, porque al final a quien más ha beneficiado toda esta situación es al propio Israel, que quedará ganando no solamente en el tema territorial, sino que habrá sacado al mayor número de palestinos posibles y se habrá quitado pues esa molestia del grupo Hamas de ahí, ¿no? Una molestia para ellos porque no los dejan trabajar tranquilo en su famosa tierra prometida, ¿no? Y luego van por Jerusalén. Ese será el siguiente paso. Ahora, lo que planteaba comenzando el video. ¿Por qué infantes? ¿Por qué menores inocentes de toda esta situación? Como lo he mencionado en otros videos, estos actúan obedeciendo leyes que son para ellos divinas. Son leyes dictadas directamente por su Dios, ese que los eligió, ese falso Dios. Y ellos obviamente son guiados por esos mandatos que tratan de cumplirlos al pie de la letra. Hablamos aquí del tema de la tierra prometida, cómo es un mandato dentro de sus leyes. También hablamos aquí de sus profecías, de la intención del tercer templo, de Jerusalén. Es decir, hemos hablado de los distintos mandatos, las distintas leyes que motivan el accionar de los líderes de Israel, el sionismo internacional y el ejército de Israel. Porque estos son los que están haciendo toda esta barbarie. Pero en este caso, cuando hablamos de la pérdida de infantes, es algo que también es un mandato de su Dios. Es una, digamos, es una parte importante del tema de los conflictos que Israel ha tenido históricamente, el hecho de acabar con los menores. Entonces voy a mencionar varios versículos que están en la Biblia y a lo último vamos a sacar las conclusiones de por qué ellos hacen todo esto en contra de los menores. Números 31:17. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños,
matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Deuteronomio 2:34. Tomemos entonces todas las ciudades y destruyamos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Deuteronomio 3:6. Y las destruimos como hicimos a Sehón rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Deuteronomio 20:14. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Jueces 21:10. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: Id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galad con las mujeres y niños. Primera de Samuel 15:13. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Primera de Samuel 22:19. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Ester 8:11. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Isaías 13:16. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Isaías 13:18. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Jeremías 9:21. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Ezequiel 9:6. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y en estas distintas citas vimos un patrón común, y es el asesinato de infantes, de menores, aún a los de pecho. Era una característica, o sigue siendo, porque este comportamiento se ha mantenido. Siempre fue una característica o mandato de Yahvé cuando enviaba al pueblo de Israel a invadir, ¿no?, otra nación, ya sea para apoderarse de ella o en venganza por alguna situación. Les ordenaba acabar con todo y no tenían misericordia con los infantes, ni siquiera los bebés, ni mujeres encinta, nada. Los mandaba a destruir absolutamente todos, sin ningún tipo de piedad ni remordimiento. Entonces, cuando uno ve estas cosas de lo que está pasando en la actualidad, uno se da cuenta que ese ha sido su comportamiento, históricamente hablando. Es decir, tienen experiencia haciendo eso. No les tiembla la mano para mandar un bombazo a sabiendas de que en ese lugar, en un hospital o donde haya refugiados o en una vivienda, caigan niños y personas inocentes. No se les pasa por la mente ni un segundo el remordimiento, el arrepentimiento, la conciencia. ¿Y sabe por qué no se les pasa? Porque no la tienen. No tienen alma, no tienen espíritu. Quienes hacen este tipo de obras son de lo más perverso y oscuro que habita sobre este planeta Tierra. La raza elegida, la raza creada genéticamente hablando, que ellos modificaron y combinaron con genética humana de los seres humanos originales de este planeta. La combinaron con genética de las bestias, de homínidos. La famosa teoría de Darwin, de que el hombre supuestamente viene de los monos, ¿no?, de los homínidos. Esa línea supuestamente evolutiva no obedece al origen real del ser humano, temas que ya hemos hablado aquí en este canal. Obedece a los distintos experimentos de estos seres caídos extraterrenos para lograr hacer una raza semejante a la raza humana, una copia del ser humano original. Para tomar esa raza que ellos crearon en este planeta genéticamente
y hacerla su pueblo, hacerla sus elegidos. Y que sean esos elegidos quienes lleven a cabo los mandatos de esta organización oscura. ¿O es que usted cree que estos mandatos lo podría cumplir un ser humano común y corriente? ¿Un ser humano natural? A pesar de que tenemos muchos errores, muchas cosas negativas y hemos caído también en algunas de estas cosas. Claro, no al nivel y a la escala que lo hacen ellos y que lo han hecho históricamente. Entonces se entiende cómo hay seres capaces de hacerlo. Porque esos seres que son capaces de hacerlo no son seres humanos. Y esto quizás a muchos les cueste entenderlo. Cuando usted ve al señor Benjamín Netanyahu hablando de estas cosas y diciendo que están en guerra y diciendo que van a destruir y acabar, y no solamente lo dice, sino lo hace. Cuando usted lo ve, usted no está viendo un ser humano como yo, que puedo sentir, como usted, que puede sentir. Quienes son capaces, los únicos que son capaces de hacer este tipo de barbaries, son las razas elegidas por esos falsos dioses que cayeron al planeta Tierra. Esa es la explicación de todo esto, el por qué esto sigue sucediendo. Su linaje merovingio, su linaje de sangre que ellos crearon aquí. Son los que tienen la genética oscura para poder llevar a cabo todos estos mandatos. Y estos falsos dioses envían la destrucción de infantes, como lo decía, por dos motivos. El primero, a nivel bélico, estratégico y físico, es porque en el conflicto, cuando se manda a atacar y a exterminar una población, obviamente los menores deben ser de los primeros objetivos militares. ¿Por qué? Porque ellos crecerán y hacia el futuro ellos pueden ser aquellos que intenten vengar a sus padres. Porque supongamos que Israel va y acaba solamente con los mayores. Los niños van a crecer con un remordimiento. Los niños van a crecer con un odio, con una sed de venganza, a sabiendas de quién destruyó y acabó con sus familias y sus padres. ¿Qué van a hacer la gran mayoría de ellos cuando crezcan? Pues lo más seguro es que vayan a cobrar venganza en contra de quien acabó con sus padres. Entonces, eso es una ley no escrita dentro de los conflictos bélicos. Eso es estratégico. Y además, para acabar con la semilla de esa población, para que no se siga expandiendo hacia el futuro. Por eso atacan a los menores y mujeres, para que la raza no se multiplique. Esto es objetivo militar, por eso lo hacen. Pero también hay una razón energética. La energía y la sangre de los infantes es mucho más pura que la de los adultos, porque aquí ya estamos hablando de energías. Entonces, por lo tanto, la energía que se desprende de ese fluido sanguíneo es mucho más apetitosa para las entidades que se alimentan de los conflictos bélicos. Por ejemplo, la sangre de un adulto está contaminada con muchos vicios, con muchas cosas, está enferma en muchos casos. Entonces no es tan apetitosa, no es una energía tan alimenticia, ¿no?, para estos entes. Pero en cambio la de los menores que están creciendo es pura, es una energía mucho más limpia, apetitosa para ellos. Y ahí es donde entran estas teorías, que también hemos tocado algunas veces acá, del famoso adrenocromo, que también es perseguido por estas élites y estos entes, ya que es una energía muy fuerte, un fluido muy fuerte que ellos aprovechan para consumir. Entonces, está por un lado la estrategia del conflicto bélico de aniquilar a los futuros habitantes de esa población que puedan cobrar venganza, pero a su vez buscan diezmar la multiplicación de esa raza, aniquilando a los menores, pero también a las mujeres. Entonces eso es estratégico, porque ya acaban a los menores, a las mujeres, y ya la población pues queda bastante diezmada. Y el otro punto es el energético. El fluido sanguíneo de los menores es uno de los alimentos más apetitosos para esas entidades. Por eso el Señor Yahvé Jehová, falso Dios perverso del Antiguo Testamento, pedía sacrificios de sangre, no solamente de animales, sino que también de seres humanos y de infantes. Si no, recuerden al famoso Moloch, que dicen que no, Moloch era adorado por los cananeos, no solamente por los cananeos, sino por muchos pueblos, entre ellos el mismo pueblo hebreo. ¿O usted cree que Jehová y Moloch no eran amigos? Por supuesto que sí, así como era amigo de Azazel. Estos eran los mismos seres extraterrenos que en esa zona comenzaron a elegir pueblos. Eran del mismo bando, Jehová, Moloch, Azazel, el uno, el otro, todos los mismos. Ellos lo que se peleaban entre ellos era
a ver a quién le daban más sacrificios, a ver qué pueblo les hacía más caso al uno o al otro. Por eso Jehová se ponía celoso. No, no le hagas caso al Dios del otro pueblo porque yo soy tu Dios. Tú me tienes que adorar es a mí. Y ese era el celo, ¿no? Ahí entre estos entes. Pero todos pedían sacrificios de infantes. Moloch, Azazel, Jehová, por allá en Grecia Zeus, en África los Chitauri, todos pertenecientes a la misma organización hambrienta de ese fluido sanguíneo. Y si era de menores, muchísimo mejor para ellos. Entonces se entiende el propósito de los mandatos que yo acabo de leer en las dos dimensiones, en la física, en la estrategia del conflicto y en la energética, porque esa es la energía y el fluido que mejor alimento les proveía a estas entidades. Entonces cuando uno ve estas cifras, 420 infantes cada día. Usted se imagina el nido de entidades flotando sobre Gaza, alimentándose de todo esto cada día. Imagínese la energía densa de ese lugar. No solamente por los bombardeos, el conflicto, sino por la cantidad de entes que están ahí como parásitos consumiendo todo lo que está sucediendo ahí. Esa es la dimensión que en el noticiero no le van a contar. Lo que no le dicen. No daños colaterales, tragedias de medio de la guerra. No, no es nada de eso. Esto está planificado. El exterminio de infantes es planificado en conflictos como este. Por eso no se detienen, porque si fuese un ejército de seres humanos ante el primer bombazo donde caen inocentes y sobre todo infantes, téngalo por seguro que se detiene. Paran ahí, hacen ajustes, miden las consecuencias, cambian la estrategia y sigue el conflicto por otro lado. Pero estos van es por ellos. Israel va por ellos, va por los infantes, va a destruirlos y se nota. Casi 4.000 infantes caídos en medio de este conflicto. Saque usted sus propias conclusiones. Analice por qué vienen haciendo todo esto desde el Antiguo Testamento, desde hace miles y miles de años. Solamente están cumpliendo mandatos de su deidad. Y así lo seguirán haciendo hasta lograr su objetivo, el que ya viene cuando terminen con Gaza, que es Jerusalén, el tercer templo, para allá ahí conducir todo el sacrificio en un solo punto, que es el Monte Moriah, que ya hablamos de eso acá, porque eligieron el Monte Moriah, y luego de eso sentar a su Mesías esperado y gobernar el mundo entero. Ese es su objetivo. Por eso este tipo de noticias, que esto, pues más allá de cifras, es lo que nos tiene que invitar a reflexionar y sobre todo a empatizar con lo que está sucediendo. Porque estoy seguro que habrá gente que seguirá defendiendo esto. Pues que de pronto esos que lo defienden ni sean seres humanos también. Porque puede ser que no sean seres humanos y por eso defiendan esta barbarie. Porque si usted defiende esta barbarie, usted está a esto de convertirse en un demonio de estos. Porque perdió empatía, perdió total raciocinio, toda lógica, toda conciencia. Entonces mejor vaya a otro lado a defender a Israel. Esto era lo que quería comentar en esta noticia, reflexionar sobre la situación de los infantes en Gaza. Estaré leyéndoles a ver qué opinan ustedes de esta barbarie aquí en la caja de comentarios. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video.